La economía está a punto de estallar. Hay muchos indicadores que ya nos están adelantando lo que va a ocurrir en los próximos meses. Lo llevamos advirtiendo mucho tiempo, no solamente en este canal, sino también en otros canales donde hemos estado haciendo programas con los dos colaboradores que hoy tenemos en Geopoder. El primero de ellos, nuestro habitual, José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues encantado de volver a aparecer en la cámara, sin el maquillaje que me había recomendado, pero encantado de por lo menos vernos las caras y vérselas también a Vicente y a todos los que hacen posible que este canal funcione. Ya me vale con lo del maquillaje, José. Yo te prometo que cuanto antes te enviaré esa referencia para que puedas salir guapo en televisión sin problema ninguno, vaya. Y tal y como adelantabas, efectivamente, hoy nos acompaña el programa Vicente Ferrer, al que voy a saludar ya. Vicente Ferrer, ¿qué tal? Al otro lado del charco, ¿cómo estás? Hola amigos, aquí en la atalaya de las Américas, a vuestra disposición y viendo el show, ¿no? O el Armagedón, lo que se prefiera. Siempre con palomitas, mientras uno esté, pues bueno, esté aquí. Bueno, pues si os parece, vamos a arrancar viendo algunos datos que tenemos. Yo tengo aquí un montón de gráficos que me ha mandado Vicente. Vamos a arrancar, si te parece, Vicente, con este indicador, que son los PMIs. ¿Cómo analizas este indicador que estamos viendo ahora mismo en imágenes? Sí, bueno, vamos a ver. La cuestión está que los indicadores PMI, que son las peticiones, digamos, a los proveedores o los cálculos, las proyecciones, pues cada vez están, aunque parecen positivos, pero cada vez se van ralentizando. Si quieres puedes poner otros elementos como el tema del aumento, la actividad, por ejemplo, había uno en Chicago que estaba en negativo 10 veces más de lo que se preveía, 30 y tantos en otro de los gráficos, o el tema de la previsión del empleo, de las solicitudes de desempleo. La rectificación No, de los datos de este empleo. sí que es el más importante en realidad. Este es el más importante, yo diría que es el más importante. Y lo que a mí un poco me parece trascendente es el que estos datos económicos lo que nos lleva es a la trascendencia de estas elecciones en Estados Unidos. Este dato demuestra, es la rectificación, la mayor rectificación, si no fuera por el catástrofe del 2008-2009, que hubo unas falsificaciones de datos importantes, sería la rectificación mayor de toda la historia de Estados Unidos. Es decir, de unos datos de 2,6 millones de empleos que se dijo que había, o 2,4 millones, se ha pasado a que se supone que creado empleo entre marzo o abril del 2023 al 2024. Resulta, y hay uno de los datos que pone ahí, que hay menos 800 o menos 0,8. Resulta que son 800.000, más de 800.000 puestos de trabajo menos. Es decir, se equivocó por un ligero casi millón de puestos de trabajo. Una barbaridad. Algo así en Estados Unidos no es corriente, no es normal. Debería de haber caído alguna cabeza, incluso de secretarios de medios económicos. Tenemos también, Vicente, Entonces, el dato de los subsidios por desempleo, este otro gráfico que tenemos aquí, que también es interesante. Efectivamente, los subsidios de desempleo, en la que normalmente se va escalando la solicitud de subsidios de desempleo y va bajando el empleo, ¿no? Es decir, la actualidad de lo que es. Ahí es donde estaba la actualidad nacional en Chicago, como se creía que un 0,03 y está en negativo en 0,34, es decir, en un sitio tan importante socialmente como Chicago, se ha habido una variación de lo que se preveía a los datos reales de 1 por 10 en negativo, en rojo. Es decir, así podríamos estar datos a datos que realmente van demostrando que la capacidad de medición no solamente se falsifica o se perturba por temas electorales, sino que incluso más allá, parece que no aciertan, que eso es lo terrorífico. Es decir, lo que habíamos dicho en algún otro momento, y hace meses que tuve también con José aquí, hablábamos de la caída de lo que es el paradigma económico, porque hay dos elementos
que se repitieron la última vez, que hablaba de los carolingios, la incompatibilidad cuando ya hay elementos que no compatibilizan con la realidad y que colapsan, y la inconmensurabilidad, es decir, la incapacidad de medir. Entonces, cuando empieza a haber la incapacidad de medir, empieza a colapsar, porque no es que falsifique, no es que ni siquiera los elementos de medición son capaces de adelantarlos, realmente de leer, de hacer la lectura real. Esto es algo importantísimo. Esto es algo fundamental. En ese sentido, Vicente, ¿qué tenemos en los presupuestos de los Estados Unidos? Porque están publicados para el próximo año 2025 ya, y ahí los tenemos. En este sentido, ¿qué nos encontramos en estos presupuestos? ¿Han previsto este batacazo que parece que nos vamos a pegar o siguen a su rollo? Pues adivina, lo prevén escalando en impuestos. No vamos a poner, para no hacerlo largo, porque queremos que sea algo esto intenso y que sea con mensajes claros, para que te hagas una idea, y esto lo ha aprobado Kamala Harris, hay algo así como las ganancias no realizadas, es decir, si tú tienes propiedades y se revalorizan, consideran que se revalorizan en un año $100.000 más, pues sobre esa ganancia no realizada vas a tener que pagar impuestos. ¿Imagináis qué desastre es esto? Es decir, el 25%, eso sí, si tienes más de $100 millones, pero es escalado. A lo mejor tienes menos de $1 millón en ese valor, pero si algo tuyo vale, de pronto se evalúa por $50.000 más, pues tienes que meterle un 5%. Y a lo mejor tienes que pagar $2.000, $5.000 más o $10.000 por ganancias no realizadas. Es decir, por tener una propiedad y que se ha revalorizado, campeón. Entonces, como se ha revalorizado, tienes una propiedad con más valor y me tienes que pagar, eso sí, en líquido, claro, tienes que pagar ya. Es una barbaridad. Eso me recuerda mucho a los truquitos que tenemos en España, ¿no? Con otras cosas, con facturas que no te pagan y que igualmente tienes que pagar el IVA, ese tipo de cosas. Claro. Que parece que también están llegando a Estados Unidos, ¿no? Algo que parecía ciencia ficción hace unos años. Claro, efectivamente, puro socialismo, ganancias a largo plazo, las presuntas ganancias a largo plazo que pueden llegar al 44%. Unas cosas absolutamente increíbles, por supuesto, nada de cripto, nada de prever cómo ha entrado el tema del blockchain en la economía descentralizada, cada vez más regularizada y cada vez más permisiva, obviamente, por la fuerza, por estados como Texas, etcétera. Nada previsto en esto. Es decir, realmente una apuesta de socialdemocracia y de estatismo, una huida hacia adelante. O sea, es un poco lo que yo trataba de ver con José, cómo en vez de tratar, no sé, de camuflarse en un centrismo o, bueno, vamos a ver, adaptar algún tema de liberalizar algo o de potenciar algo, es una auténtica huida hacia adelante, como vimos en la Convención Demócrata, desde estos temas económicos a, por supuesto, tener un puesto que veremos ahora, ¿no? Ahora hablaremos de todo ello, ahora hablaremos de las elecciones, pero yo creo que hemos analizado muchos datos y me gustaría también pedir el criterio a José Papí, a nuestro compañero José Papí, que nos haga un primer análisis de todos estos datos que tenemos sobre la mesa. Luego escucharemos al profesor Roberto Centeno, porque también nos ha dejado una píldora hablándonos de la situación del dólar, ¿no? En que, bueno, pues cómo han estado imprimiendo muchos dólares en los últimos años y, bueno, todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Luego nos hará él un análisis, pero antes, José, un criterio respecto a todos estos datos, a todo este totum revolutum que tenemos sobre la mesa y que augura un futuro, pues, bastante complicado. Bueno, yo creo que hay tres criterios de fondo que son muy importantes aquí. Y hay que agradecer a Vicente que haya puesto todos estos datos encima de la mesa. Primer criterio, los indicadores adelantados sí funcionan en el caso de Estados Unidos. Han dejado de funcionar en las economías intervenidas europeas superendeudadas. Había una famosa serie histórica
Pero también es que, histérica. aparte, vamos a dejarlo con serie histérica del Ministerio de Hacienda extraordinaria, que decíamos, oye, el consumo de cemento, el número de metros cuadrados visados por los arquitectos, el número de vehículos comerciales comprados, todo esto que lo has mencionado le gusta tanto al profesor Roberto Centeno, ¿no? Estos indicadores adelantados, que yo los estudiaba en la carrera, teníamos un año entero de ver estos análisis de coyuntura mirando indicadores adelantados, en Europa ya no sirven para nada. Entonces, primer criterio que envío, lo que está diciendo Vicente es muy relevante. Si fuera el caso de España, como hace ya 5 años que con esas series histéricas, deja el nombre, tendríamos que haber entrado en un colapso total, pues aquí no valen. Pero lo que está diciendo Vicente y donde está diciendo Vicente sí funcionan. Primer criterio que apunto. Segundo criterio que apunto, la economía del mundo, a pesar de que algún cosmopaleto se le haya ido la olla con BRICS, Chinas, Indias y muchas cosas, la economía del mundo son los Estados Unidos de América. Y si los Estados Unidos de América se resfrían, se monta aquí la de Dios. Y en este sentido, no es baladí que estemos hablando de la economía mundial y le podrían decir a Vicente, ¿y por qué solo tocar los Estados Unidos? Hijo, háblanos de Europa, háblanos de China, háblanos de África, háblanos de Hispanoamérica. Hombre, te estás quedando corto, ¿no?, en tu análisis. No, no se está quedando corto. De hecho, nos está diciendo dónde hay que fijarse primero para ver por dónde viene el tsunami. Y este es mi tercer criterio y me callo. El tsunami es una apuesta que tenemos entre nosotros, la tenemos con Vicente, la tengo contigo, Xavi. No sabemos, igual ahora Vicente se moja, pero no sabemos por dónde va a empezar. Hay un tsunami que podría empezar pues, por un atentado terrorista, por un fallo en la cadena de suministro logístico, energético. Tú, Xavi, has apuntado por una caída del Internet, ¿no?, que de repente ni va el WhatsApp, ni va el Internet, ni va nada, ni va el GPS. Pero Vicente me dijo que eso no podía ser, pero bueno, yo lo propuse como... No, yo ahora lo explico. En realidad no podía ser en Internet. Lo Internet porque ya han probado, hicieron esa prueba que vosotros comentasteis, pero hay alguien llamado Elon Musk y aliados y tal que han comprobado sus sistemas de Starlink, etcétera, han demostrado que pueden estar por encima de Microsoft, es decir, que están muy preparados contra eso. Esto parece una especie de Marvel, ¿no?, de superhéroes unos contra otros, pero está ocurriendo. Es decir, toda una serie de tecnología que es consciente de lo que pueden hacer y están haciendo una posibilidad para eventualmente contraponer eso. Es increíble, pero es cierto. O sea, que me tengo que buscar otro evento, tengo que imaginar otra cosa, José, para ver cuál es ese evento que va a suceder. Vicente, por cierto, nos tienes que dejar al final del programa tu apuesta, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser ese evento? Si va a ser un atentado, si va a ser, yo qué sé, que revienten 2 torres gemelas o cualquier cosa. En fin, José, perdóname. Espera que me conecte. No, básicamente quería decir eso, o sea, era apuntalar, digamos, o darle apoyo a lo que estaba comentando Vicente. Los Estados Unidos importan y mucho, los indicadores adelantados en Estados Unidos todavía son válidos y pensar entre todos cuál va a ser el desencadenante del tsunami que viene sí o sí. El tsunami viene porque, en fin, los grandes fondos de inversión lo han ido adelantando. Tenemos a Jamie Dimon, que sí que ha sido la punta de lanza, que empezó a decir ya en el foro de Davos de este año e incluso en el verano del año pasado que él veía ya grandes posibilidades. Creo que en aquel momento comentó un 50%, ahora anda por un 60, un 70%, él lo va incrementando, pero eso tampoco es importante, es un análisis cualitativo. Pero él dice que hay más posibilidades ahora de que se monte la mundial de que no se monte la mundial. Y hemos visto otros fondos de inversión que están siguiendo, ¿no?, de los importantes tipo Goldman Sachs y compañía, que se están apuntando a este criterio del consejero delegado de JP Morgan Chase, ¿no? En su momento, cuando acabó la pandemia, dijimos que por ahí nos venía el indicador. En el momento que los grandes fondos de inversión le dijeron a los inversores institucionales ya podéis invertir en hoteles y en aerolíneas, en ese momento dijimos se ha acabado. No durará un mes o 2 o 3 o 4, pero ya se ha acabado. Está acabado y no hay nada más que hablar. Ahora mismo yo creo que los fondos de inversión ya nos enseñaban en el mes de enero en el foro de Davos, en el malvado foro de Davos, abro y cierro comillas, que descontaban la llegada de Trump a la Casa Blanca, que salvo esta operación de las cloacas del Estado profundo norteamericano, pues es lo que hay, la vuelta de Trump a la Casa Blanca, y segundo, nos avisaban de que viene la mundial.
No sé si se la quieren dejar a Donald Trump en la mano para que él la lidie, como tuvo que lidiar al principio de la pandemia. Pero bueno, esto es lo que yo diría como una primera reacción a lo que nos ha estado contando Vicente hasta ahora. Pues si os parece, a todo esto vamos a añadir el análisis de Roberto Centeno sobre la situación del dólar. Es una píldora de 5 minutos muy interesante donde nos habla pues de lo que ha ocurrido en los últimos años y sobre cuál es la situación actual de la que hasta ahora ha sido la moneda de reserva mundial. Miren, aunque no sean plenamente conscientes de ello, bueno, conscientes tienen que ser porque lo notan en sus bolsillos y lo notarán más cuando llegue septiembre, que está algo que está a punto de ocurrir. La situación económica a nivel internacional está empeorando para muchos países, sobre todo los países europeos, pero también está teniendo problemas, aunque de otra índole, la economía norteamericana. Miren, hay una cosa que muchos de ustedes probablemente no lo siguen, pero otros sí, y es el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Para aquellos que lo sigan y para los que no lo sigan, hace 15 días el dólar y el euro cambiaban a 1,08, es decir, 1,08 dólares por euro. A día de hoy, 15 días después, estamos hablando de 1,11. Esto supone una devaluación del dólar muy importante y más importante aún es la razón de que esto haya ocurrido. En los 7 meses que llevamos de año, Estados Unidos ha incrementado la deuda de una manera brutal. 35 trillones americanos, que serían billones europeos de dólares. Pero claro, esto a Estados Unidos no le preocupa demasiado porque esto es como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, porque los dólares los fabrican ellos, los imprimen ellos. Claro, también dirán ustedes que nosotros imprimimos también billetes y ahora me referiré a ello, de cómo esto nos está empobreciendo, cosa que no es exactamente igual en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que imprime dinero, que este dinero es una moneda internacional y Europa imprime dinero, pero son un montón de países, los que formamos parte de la eurozona, y no es una moneda internacional como el dólar. Bueno, el resultado de ello, de esta situación, es, queridos amigos, que la economía, pasan dos cosas. Las consecuencias de esto que les estoy diciendo son dos. La primera es que como Estados Unidos está imprimiendo mucho dinero, hay ya muchos países, pero sobre todo China, pero no solo China, que están dejando de realizar operaciones en dólares. Pero no solo eso, están vendiendo sus reservas de dólares. Concretamente, China ha vendido 131.000 millones de dólares en estos últimos 7 meses. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, una parte lo intercambian con otro tipo de divisas y otra parte se va al oro. El oro está subiendo también. Si alguien sigue el oro, verán que el oro está subiendo también. ¿Por qué? Porque muchas transacciones se están haciendo en oro, o mejor dicho, muchas inversiones que antes se mantenían en dólares por la seguridad y la fiabilidad que daba esta moneda, están pasando a dólares, a oro. Y en el caso concreto del euro,
se están comprando también bastantes euros y esto le está haciendo subir el valor del euro. Pero ¿qué pasa aquí? Que esto empobrece a Europa. Y me dirán ustedes, ¿y por qué empobrece a Europa? Pues muy sencillo, porque nuestras exportaciones están cayendo, porque se están encareciendo para todo el resto del mundo. Bueno, Vicente, pues no sé si quieres añadir algo a este análisis que hace Roberto Centeno de la situación del dólar. Claro, de hecho, bueno, el dólar sigue siendo, como acaba también, como lo hemos escuchado a José, en Estados Unidos, el gran referente mundial. Y en realidad la economía de Estados Unidos es increíble, pero con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos dicho, en este momento es el único elemento visible y evaluable que nos puede indicar qué va a pasar a nivel mundial, porque todas las regiones, si fuéramos una región a región, veríamos que se han ido autoanulando de alguna forma, especial paradigmáticamente la Unión Europea, obviamente, pero lo que movemos es que, precisamente lo acaba de decir Roberto, etcétera, y lo que estamos comentando, Powell ha salido nada más bajar del 3%, estaba en el 2,9%, o sea, no ha esperado al 2%, al paradigma que era asumido desde hace décadas. Bueno, tenemos ese margen que no pasa nada, sí que pasa, ¿no? Pero bueno, a largo plazo no se nota, del 1 o 2%, pues no, con un 2,9% ya ha anunciado bajadas de tipos de interés, porque si no se cae, definitivamente, la economía se cae, ¿no? La mayor parte de los elementos de evaluación en Estados Unidos sí que funcionan, pero ya se ven algunos que empiezan a que no, y eso le asusta mucho a Powell, posiblemente el mejor presidente de la Reserva Federal que ha habido en toda su historia. Por cierto, fue puesto por la administración Vicente, Trump. disculpa que te interrumpa, pero recuerdo una píldora que dejaste en Geopoder hablando de lo que supondría una inflación del 3% a nivel mundial, claro, lo que sería en 15 años. La verdad es que las consecuencias eran catastróficas. Quien no haya visto la píldora, que la busquen en nuestro canal en Geopoder, porque ahí está y lo explica muy bien Vicente. Sí, sencillamente que la marcha de la economía se duplican los precios en vez de, como estamos acostumbrados, cada 30 años, casi una generación, casi tal, pues se van a duplicar pues cada 15 años, incluso entre 10 y una flexible por encima del 3 en vez de una rígida por debajo del 2, significa que el valor del nivel de vida y la carestía se va a duplicar brutalmente. Se va a duplicar en forma en la que la comodidad usuario, consumidor europeo, con una más o menos welfare state, con un estado de bienestar más o menos que le solucione un poco las cosas, con un sueldo mediocre o tal entre 1.000 y 2.000 euros al mes, pues se acabó. Va a ser como el hispanoamericano, con todos los respetos, o con otras partes, va a ir a la pobreza seguro. O empieza a pensar en duplicar, cómo duplica. O sea, imagínate lo que estamos diciendo, y espero que nos escuchen la gente que nos está viendo, con la velocidad de encarecimiento y de pérdida, que en definitiva del valor de la moneda, no digamos en Europa, que va a ocurrir, de la moneda fiat, por la gran despilfarro gigantesco que ya es imposible de tapar por las socialdemocracias, a nivel de vida, su valor, el poder de la moneda y lo que tiene una persona promedio, se le va a desaparecer el doble de rápido que hasta ahora. Así que va directo, o empieza a pensar en duplicar o triplicar ingresos en pocos años, en 4 o 5 próximos años, o va a empezar a acostumbrarse como la gran masa social de esos países emergentes, que siempre son emergentes y seguramente seguirán siendo emergentes en la próxima generación. Así es que en Occidente, ya sea en Norteamérica y en Europa, o empieza ese cambio de paradigma. Es decir, porque la velocidad ya la ha reconocido en Estados Unidos. Ya saben, señores, esto se va a acelerar, los precios, la velocidad del nivel de vida, la carestía, o ustedes empiezan a pensar cómo tienen más ingresos, el doble de ingresos, o si piensan en su forma de vida actual, van a la pobreza seguro. Es terrible. Es terrible. Sí, efectivamente. Y ese es el desafío, creo que Europa no la ha visto, no la ve. Sencillamente es que no la ve. José, ¿qué criterios tienes que aportar a esta cuestión? Creo que me ha centrado el balón muy bien Vicente para hablar de Europa, ¿no?
porque hemos hablado de lo importante que son los Estados Unidos como la locomotora de la economía mundial, pero tenemos que hablar dónde estamos los europeos, ¿no? Había dos camelos en marcha. Estaba el camelo de la digitalización y el camelo de la ecología. Estos dos camelos no funcionaron durante 7 años y tuvieron que aparecer dos enemigos, dos problemas muy grandes, dos retos muy grandes que se llaman la pandemia y se llama Ucrania-Rusia, para intentar, digamos, compensar que los dos camelos que nos habíamos inventado no habían funcionado. Ahora aparecen dos camelos nuevos, ¿no? El camelo nuevo es el de ser competitivos, es decir, una Europa líder en el mundo, no en crear regulaciones y reglamentaciones, sino una Europa que tiene que volver a ser un gigante industrial. Entiendo que deteniendo a consejeros delegados, estoy hablando con ironía, de grandes tecnológicas y montando tecnológicas liderados por franceses y alemanes o algo similar, ¿no? Y el siguiente camelo de la nueva etapa, de la nueva fase, es la seguridad, ¿no? Es decir, Europa, que es un gusano militar, se tiene que convertir en un gigante militar y lo vamos a conseguir gracias a que Rheinmetall monte un montón de fábricas, ¿no?, de munición y de armas en territorio ucraniano y en otros sitios, ¿no? Entonces, la cuestión es que estamos ahora mismo con una élite europea completamente desnortada. Y no solo están desnortadas, insisto, crean los camelos siempre por parejitas, ¿no? Y después, cuando los camelos no les han funcionado, nos tienen que crear el contracamelo, ¿no?, o el reto que aparece para defendernos de él, porque no ha funcionado los dos primeros camelos primeros. Ahora tenemos que ser competitivos y seguros, que ya no digitales y verdes, porque eso ha fracasado, pero claro, nos encontramos con una Alemania y una Francia en colapso. Es decir, Alemania, yo vengo de estar en Alemania ahora un tiempo, Alemania no la reconoce, como decía Alfonso Guerra, ni la madre que la parió. Es que no la puede reconocer nadie. Uno se para en una estación de servicio, uno se pasea por las playas al norte de Hamburgo, uno se va a los sitios buenos, a Baden-Baden, a tal, y está en este tipo de sitios y no puede reconocer a Alemania. Alemania no la reconoce, es la de hace 7 años, no es la que hay ahora. No hay que irse a 20 años atrás, ni a nada así muy romántico. Está destrozada, las infraestructuras cayéndose, los servicios públicos cayéndose, un conflicto social tremendo, una falta de servicio. Es un free service country, como me dijo un alemán el otro día. Digo, oye, ¿cómo me pueden estar tratando tan mal? Y me dicen, es que somos un free service country, un país libre de servicios, decía él riéndose, ¿no?, este empresario alemán. Bueno, esto por un lado. Estamos hablando de que la otra locomotora, en teoría, de Europa, que sería Francia, ya no hablamos de los PIGs, como se hablaba antes, hablamos de los FIGs. Con la F de Francia adelante han quitado hasta Portugal. Es decir, Francia ahora mismo, que no le conviene el euro para nada, que tendría que crearse este euro 2, o tendrían que volver al franco, o lo que quieran, o tendrían que crear una moneda con el euro 2, con portugueses, españoles, italianos, franceses y demás. Ahora mismo Francia está en un colapso total. Francia ya lleva en modo catatónico 10 años, tirando de todos sus contactos, por no utilizar otra palabra, en África y en sus excolonias, y manejando este tipo de ingresos que, como bien dijo Chirac antes de morir, la última vez que le dejaron hablar, son 500.000 millones de euros al año para el PIB francés. Entonces, tirando de lo que puede todavía rascar, y abro y cierro comillas con la palabra por no decir otra, y también empieza por R, pero todo lo que pueden rascar en África y de la deuda pública, ahora mismo con un euro que no les conviene, pero Francia está en colapso también. Entonces, si las dos locomotoras están en colapso y luego todos los países satélites, todo lo que se nos ocurre, es decir, que hay que ir a Europa quitando la E y obedecer a lo que nos manden Francia y Alemania, pues imaginaros la situación en la que está Europa. Y además, entre estos dos patos cojos y desnortados, además tienen diferencias en 87 aspectos. Tienen diferencias en la energía, tienen diferencias en la defensa, tienen diferencias en la industria del automóvil, tienen diferencias en el propio euro. Es decir, hay diferencias por todos sitios. O sea, tenemos dos patos desnortados y cojos que además están peleándose entre ellos, y además todo lo que ofrecen los países, vamos a decir, satélites, ¿no?, es básicamente imitar a estos dos como si fueran los buenos de la clase. Entonces, lo de Europa... Claro, dentro del contexto mundial ves a rusos, chinos, BRICS, demás reforzándose, ves por el otro lado a los americanos que con la más que probable llegada de Trump a la Casa Blanca, salvo trampa o nuevo intento de susto, pues va a cambiar todo, pero los europeos estamos despistados. Termino con lo de los dos nuevos soniquetes. Ahora tenemos que ser competitivos y seguros. Como esto no va a funcionar, habrá que inventarse luego la llegada de los marcianos,
o la aparición del virus del mono, de la mona o lo que sea, pero van a tener que inventarse algo porque esto no va a funcionar tampoco como no ha funcionado en los 7 años pasados. Por cierto, ya que has hablado de Donald Trump, vamos a recordar esto que ya comentábamos en uno de los programas de Geopoder Actualidad que realizábamos para nuestros seguidores. Están viendo ustedes en imágenes, para que se hagan una idea, cómo está funcionando la prensa en los Estados Unidos. A la izquierda vemos la cantidad de noticias positivas que hay sobre Kamala Harris, que son el 84% de lo que se publica, mientras que el 89% de lo que se publica de Donald Trump es negativo. Y bueno, Vicente, yo no sé si con estas noticias van a conseguir los medios de comunicación cambiar el voto de alguien, pero desde luego con la entrada de Kennedy en el equipo de Donald Trump parece probable, salvo, tal y como decía José, que ocurra algún tipo de trampa, que Trump no llegue a la Casa Blanca en pocos meses. Sí, como tú bien dices, están apretando el acelerador, seguramente para evitar al menos a ver si se pueden quedar con el Congreso o con el Senado, ¿no? O no sea una catástrofe completa. Tenemos también los swing states, para que se hagan ustedes una idea, sí, cómo están. Ahí está el gráfico. Efectivamente, fíjate cómo, por mucho que estén... Yo estoy escuchando este día y ayer también a los medios convencionales diciendo que, bueno, el adelanto que está teniendo Kamala Harris, que es fabuloso, 2, 3... Es ridículo porque, bueno, primero eso no es real. Como tú muy bien dices, lo de Robert Kennedy, que además está sumando otras. Hoy mismo ha salido Tulsa Gabbard, una demócrata que fue la representante de Hawái, que destruyó a Kamala en las primarias, en las últimas primarias que fue Kamala, y que tuvo que bajarse de lo que le destruyó, porque le demostró que su gran hito como fiscal, que es lo que hará ahora contra Trump, tratará de hacer en el debate, de esos 2.000 y pico gente que metió en la cárcel, 1.500 era simplemente por fumar marihuana, les destruyó la vida. Simplemente por fumar marihuana, imagínate. Y a otros bloqueó el tratar de salvar su vida en la pena de muerte. Bueno, y el tribunal le obligó a Kamala a dar la información, como los fiscales de las películas que vemos, ¿no? Para que se salvase gente de la cámara de gas y de la pena de muerte. Es decir, Tulsa Gabbard la destruyó, y Tulsa Gabbard acaba de la pequeño segmento que hay de demócratas libertarios, que es una pequeña fracción que apenas dentro del demócrata, que hace pocos meses salió, bueno, ya casi más de un año, salió del Partido Demócrata, como Robert Kennedy, y de ser candidata, imagínate, a la presidencia en el 2020, creo que fue, contra Kamala, y que fue quien derribó a Kamala, porque ella quedó en 7º lugar en la carrera de la presidencia, de la nominación por el Partido Demócrata, está apoyando ahora formalmente Tulsa Gabbard a Trump, ¿no? Diciendo el horror que es Kamala Harris. Y después de esto vemos aquí cómo los estados swing, vamos a ver, con que uno solo fuerte o 2 pequeños estuviesen con Trump, ya gana segura la presidencia. Porque Trump, nadie duda que casi imposible tenga Florida y Texas, que es lo que pasó, por eso gente se fue a la cama en cierto momento en el 2020, cuando en las elecciones, ¿no? Algo rarísimo, que iba ganando en todos los swing Trump y de pronto todos se volvieron... Tendría que ser, todos los swing tendrían que estar de parte... Es casi un imposible, aún así van a hacer lo posible para que la derrota no sea demasiada. Y como estamos diciendo, en esta cuestión del cambio de un paradigma que se está derrumbando, el del paradigma de la deuda socialdemócrata, de la asistencia efectiva, de una economía asistida de alguna forma, y eso resulta que Estados Unidos, una vez que esté Trump ahí, está haciendo los deberes. Fíjate qué elemento que también he escuchado a José, las élites son las élites, pero las élites, para continuar siendo las élites, se van a adaptar. Entonces ya está Larry Fink desde Alfombra, qué bueno que con el Silicon Valley, está con que no pasa nada con que llegue Trump, a muerte con el Bitcoin, cuando hace 2 años querían que fueran condenados casi a muerte, ya está metiendo a Sanjay Ramji como nuevo CEO de Vanguard, alguien que era del equipo de Larry Fink y totalmente pro cripto, aunque en un primer momento, en fin, dice que no, de momento hasta que llegue la nueva administración no van a haber cambios en The Vanguard. Todo es
en vías a esa nueva productividad necesaria y que el sentido común y sobre todo la fuerza de la libertad política que tienen realmente les obliga a adaptarse, mientras que en Europa no. Entonces en Europa no son capaces de hacer eso que Antonio Escotado también relataba en Los enemigos del comercio, que yo he comentado, la última vez que Europa colapsó, que Occidente colapsó por sus propios errores, no porque fue con la caída carolingia que derivó hacia el feudalismo, que también explica Antonio Escotado en Los enemigos del comercio. Es decir, y se está dando ahora, y el problema es que en Estados Unidos sí que ven la necesidad de hacer esos cambios radicales, seguramente teniendo que bajar drásticamente el gasto público, en fin, las finanzas descentralizadas, etcétera, etcétera. Pero es que en Europa no, es un suicidio completo. Es increíble que ese efecto de adaptación de las élites, adaptación de las... no sé qué no está pasando en la Unión Europea. Están presos de sus estructuras y no sabemos si es que van a ir al suicidio o al colapso como ya les pasó exactamente hace 1.200 años o 1.100 años, ¿no? Y estamos en esa situación. No nos queda mucho tiempo, así que ya a modo de cierre, si os parece, José, voy contigo para algún criterio que de alguna manera ya cierre este programa de hoy. Apunto un criterio que lo estaba dejando caer Vicente, pero me gustaría recalcarlo, que es que el mundo del Big Tech se ha pasado a Trump. Se están pasando con cuidado, se están pasando, pues como Zuckerberg fue tremendo cuando dijo que nunca se había encontrado mejor, ¿no? O nunca se había sentido más americano que cuando vio a Donald Trump levantarse tras el atentado, alzar el brazo, y bueno, la foto esa que conocéis todos, ¿no? Y vemos a Zuckerberg pasándose, Elon Musk, que ya se pasó hace tiempo, ya se están empezando a pasar los de Google, que se están poniendo equidistantes, etcétera, etcétera. Entonces, que el mundo del tech americano se esté pasando al lado de Trump, y una de las claves, porque lo han comentado abiertamente en algunos podcasts, lo estaba diciendo Vicente, que es lo de las ganancias no realizadas, el impuesto sobre las ganancias no realizadas, le toca las narices a todos estos magnates, ¿no?, que tienen barbaridades de dinero potencial, ¿no?, por el valor de sus acciones o por el valor de las plataformas que construyen y demás, ¿no? Entonces, yo creo que no es menor el darnos cuenta que el tech, algunos se han hecho trampistas directamente y otros por lo menos han empezado ya el trabajo de la equidistancia, y se ve en el nerviosismo que yo he visto en algunos medios convencionales en las últimas semanas, diciendo que con Kamala todo esto va a cambiar, que con Kamala vamos a recuperar, ¿no?, al mundo del Big Tech, a la buena causa, y vamos a empezar a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, si acaso apuntar ese criterio y apuntar que qué coincidencia tan significativa que al mismo tiempo los franceses, ¿no?, que no lo están consiguiendo a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, porque esto cuesta más, montar estas regulaciones, estas reglamentaciones, está la ley de servicios digitales, pero los franceses se han lanzado a tope pensando en su cabeza que pueden montar un capitalismo vigilante controlado por ellos, con franco Facebook, franco WhatsApp, franco Telegram y lo que sea, ¿no?, liderado por ellos, que es lo que ahora tienen en la cabeza. Tampoco es una casualidad que esto esté pasando ahora. Entonces, nada más lanzar ese apunte del mundo del Big Tech, que está descontando ya que viene un mundo nuevo y que van a pasar cosas nuevas. Pues con esta última cuestión tenemos que cerrar ya el programa porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos invitados por habernos regalado todos estos criterios para entender lo que probablemente ocurre en unos meses. Y yo creo no me dejas decir la apuesta. Venga, la apuesta, es verdad, Vicente, que me olvidaba de tu apuesta. Venga, ¿cuál va a ser el evento? Sí, puede ser truculento. Yo, primero, si gana Kamala, que eso no va a ser posible, se dará por sí mismo, es un desastre, porque ya hemos dicho Castilla Presupuestos y colapsará el sistema por sí mismo. Pero lo normal, que si gana Trump, creo que no va a haber posibilidad de hacer ese evento, y por lo tanto creo, y lo he explicado en uno de los últimos programas que he hecho, creo que tendrán que acabar de ejecutar, porque siempre en los magnicidios sistémicos, cuando se toma una decisión, se ejecuta. Creo que de aquí a 2 años máximo Trump tiene que ser abatido. Sé que es un poco bestia, pero creo que tienen que acabar con
a las malas con la presidencia de Trump o con Trump. Y tendrán que abrir una negociación para que no sea tan traumático el paso de ese sistema fiduciario al nuevo sistema de las DEFI, de las descentralizadas. Entonces me temo que no va a ser posible, no van a poder hacer ese evento para corregir y no endosárselo a Trump. Creo que el cambio es demasiado profundo y no tiene que acabarse de aquí al midterm, como tarde, Trump será asesinado. Bueno, pues ahí queda esa apuesta de Vicente, arriesgada, y dentro de 2 años pues veremos qué es lo que ocurre. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, Vicente, gracias por haber aportado estos criterios. Nosotros, próxima. Y José Papí, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Un abrazo para todos. Y por cierto, José, mañana volvemos, que mañana es jueves y tenemos Geopoder Actualidad. Así que mañana, como siempre, nos toca el programa de radio que ofreceremos en este canal. Hasta mañana, José. Y a ti gracias por seguirnos. Deja tus comentarios aquí en este vídeo. Cuéntanos lo que te ha parecido, lo que nos han dicho tanto Vicente como José. Dale al like, que nos viene muy bien que le des al like a este vídeo y síguenos. Y por supuesto te recordamos la página web geopoder.net, donde puedes suscribirte para ver el programa de cada viernes. Nos vemos mañana con Geopoder Actualidad. Que tengas un feliz miércoles.